damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir la Epístola Universal de San Judas Apóstol. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Bueno, entonces hoy vamos a comenzar la carta de Judas, apóstol de Yeshua HaMashiach, ¿no? Ya habíamos entonces empezado a hablar que qué significa el nombre de Judas, Yehudá, alabanza a Dios, ¿no? Ese significa ya de dónde viene ese nombre de uno de los hijos de Lea, el cuarto hijo de Lea, se llamaba Judá. ¿Por qué le puso ese nombre Judá? Porque hasta el tercer hijo ella estaba esperando congraciarse con su esposo. Ella esperaba que su esposo le haga más caso, le considere como más especial, porque su esposo, Jacob, amaba más a Raquel y le menospreciaba a Lea. Pero Raquel era estéril y no le daba hijos. Nosotros podemos ver que Dios estaba bendiciendo a Lea, pero ella no se daba cuenta. Ella solamente quería agradar a su esposo. Pero en el cuarto hijo, ella ya entendió. No, Dios es que me está dando la bendición, esta vez voy a alabarle a Él. Así sale en la Biblia. Entonces le puso el nombre Yehudá o Judá. Entonces de ahí viene también el nombre de los judíos, los Yehudim. ¿Qué quiere decir Yehudim? Los que alaban a Dios, los que exaltan a Dios. Ese es judío. Entonces judío no es solamente una raza o una religión. Ser judío es ser alguien que alaba a Dios, alguien que exalta a Dios. Entonces no podemos decir que somos judíos entonces. Somos judíos por la fe, porque estamos alabando a Dios. Amén. Bueno. Otra cosa es ser judío del judaísmo, ¿no? Eso ya es otra cosa, o de las tradiciones, religiones judías. Entonces, ¿quién era este Judá? Vamos a ver el versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Primero él se presenta como hermano, primero siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y Jacobo era hermano de Jesucristo. Él podía haber dicho Judas, hermano legítimo de Jesucristo, pero no dijo así. Él dijo siervo o esclavo, servidor. Quiere decir que él no usó su
parentesco con Jesús para sentirse alguien especial. Al contrario, siendo hermano de Jesús, él se presenta como su servidor. Yo soy su servidor. Yo soy uno más de los que ha sido rescatado por su sangre. Así se presenta. Y también mi hermano Jacobo. Recuerden que antes de que Yeshua muere y resucite, sus hermanos no estaban de acuerdo con él, no le seguían, no le creían. Muchas veces se burlaron de él. Muchas veces no consideraron que el camino que Jesús seguía era correcto. Anda allá, anda que te crean. Pero después de que murió y resucitó, ellos se dieron cuenta, realmente nuestro hermano era quien decía ser el Mesías. Y ellos empezaron a trabajar fuertemente en el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos sabían realmente quién era Jesús, cómo vivió. Y la gente le respetaba mucho. Uno de sus hermanos, Jacobo, era considerado el justo. Jacobo, el justo. ¿Qué quiere decir? El sadik. Porque era una persona bien piadosa delante de Dios. Bueno, entonces, este era Judas. ¿Y dónde aparece el personaje Judas en la Biblia? Mateo capítulo 13, vamos a mirar. Mateo capítulo 13, primeramente para ver. Mateo 13, 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre Miriam? O sea, María dice acá. Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. 4 hermanos tenía Jesús. Son sus hermanos. Acá dice que su madre es María y sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas. No son sus primos como algunos dicen. Algunas denominaciones dicen que son sus primos. Que María solamente tuvo a Jesús y nunca más tuvo otros hijos. Pero la Biblia está diciendo que su madre era María y sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas. Entonces tuvo 4 hijos. Aparte de Jesús, con Jesús 5. Pero también dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? También tenía hermanas. ¿Cuántas hermanas tenía Jesús? No sabemos. Pero dice, todas sus hermanas. Por lo mínimo sería 2. Mínimo sería 2. Pero si fueran solamente 2, diría, no están sus hermanas. Ya suficiente tenemos 2. Pero todas, por lo menos creo que había más de 2. 3 tal vez había. Entonces, eran muchos la familia de Jesús, ¿no? Eran muchos. Entonces, aquí está saliendo la familia cuando se presenta. Entonces, su familia estaba aparte. Ellos vienen a buscarle ahora. En otra parte de la Biblia muestra que vienen a buscarle, vienen a llamarle, tu madre y tus hermanos vienen a buscarte. Y ahí Jesús le dice, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que oyen y guardan mi palabra, esos son mi madre y esos son mis hermanos. Así le está. Esos son mi pariente, esos son mi familia. Así hablaba. Bueno, volviendo a Judas. Entonces ya podemos entender quién era este hombre, Judas. Ahora, ¿a quién va dirigido esta carta, no? Dice primero, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Yeshua Mashiach. La palabra santificado quiere decir apartados o separados. Quiere decir hechos santos. Y guardados en Yeshua HaMashiach. Guardados quiere decir que son personas que han recibido una enseñanza que le protege. No solamente han sido separados, también están protegidos. ¿Y quién es el que le protege? Las enseñanzas que han recibido de Jesucristo es lo que nos protege. Dios nos elige, Dios nos aparta y después como que nos pone una medicina que nos proteja. ¿Cuál es esa medicina? Su enseñanza. A esta persona va dirigida mi carta. Muy importante entender esto, porque ¿qué es lo que Judas está tratando de hacer entender al pueblo? Hay peligro. Cuidado, hermanos, ustedes que han sido apartados, ustedes que han recibido la palabra de Jesucristo, escuchen, hay peligro en nuestra sociedad. Dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, versículo 3. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, que ha sido necesario
me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a vosotros. Entonces, acá dice que Él les está exhortando a que contiendan ardientemente, dice, por la fidelidad, por la emuná que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Recuerden que en este tiempo era el tiempo donde había mucha persecución, había muchos también falsos hermanos que se estaban introduciendo, que estaban aparentando ser hermanos, pero estaban metiendo otra doctrina, otra enseñanza entre los hermanos y la gente estaba confundida. Es común meter así ideas secretamente. No, ¿sabes que no es así? Es común. O agregarle algunas cosas. No, nosotros necesitamos también para la salvación, necesitamos esta cosa, necesitamos esta cosa, necesitamos esta cosa. Es común que ocurra eso en la sociedad. Aunque nosotros hemos sido libres por una palabra, por la sangre de Yeshua Mashiach, por la sangre de Jesucristo, hemos sido rescatados de nuestro pecado, pero luego empiezan a aparecer personas que le agrada el ambiente, le agrada el clima, le agrada la enseñanza, pero quiere meter algo diferente. Así está explicando Judas. ¿Qué sería eso diferente? ¿Qué sería eso extraño? Sería rebelarse contra el rey, contra el soberano, contra el Salvador, rebelarse contra él. Entonces, ¿cómo uno se rebela contra Jesús? ¿Cómo podemos saber que alguien se está rebelando contra Jesús? No es porque se rebela con el líder y con el pastor, absolutamente que se está rebelando contra Jesús. No es esa manera que uno puede entender. También es así, pero no es exactamente así que vamos a descubrir. Porque podemos caer en la trampa de que si alguien le desafía al pastor, ya se rebela contra Dios. Podemos caer en esa trampa. No. ¿Cómo es que nosotros vamos a identificar quién se rebela contra Dios y contra su palabra cuando empieza a desobedecer o a cambiar lo que la Escritura dice? Cuando empieza a sacar este texto, a poner otra idea, a poner otras cosas que no están establecidas por Dios. Ahí podemos darnos cuenta que se rebela contra Jesucristo, contra la palabra. Entonces, es deber del pastor, de los guías, de los hermanos, exhortar, contender ardientemente, dice, defender sin dudar lo que la Escritura dice. ¿Están entendiendo? Sin dudar. Pero aquí dice y vamos a defender. Vamos a decir lo que dice la verdad. En este caso, o sea, Judas le está recomendando, ustedes no tienen que bajar las manos cuando alguien está desafiando lo que la Escritura dice. Dice, contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y acá también dice, exhortándoos, dice. Exhortar quiere decir un poco animarles o decirles que pepun a ver, eso se puede decir. Pepun a ver, pe muy ve, algo así, ¿no? Pende canguetei, pequetereima, ya, levántense más, abran más los ojos, están muy dormidos, eso quiere decir, eso es lo que le estaba diciendo. Satanás está queriendo apoderarse de sus almas, de sus vidas, y ustedes no se dan cuenta. Es una exhortación, pero a modo de hermano, ¿no? No es un regaño, ni mucho menos tratar de hacerle sentir mal a ellos. El versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y atiendan bien, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Lo niegan. Y otra vez, no vamos a encontrar personas que públicamente salgan y digan, niego a Jesús, niego a Dios. No lo vamos a encontrar. No va a haber. Entonces vamos a decir que esta clase de persona no existe. No hay esta clase de personas, porque todas las iglesias, todos los creyentes
proclaman y dicen creer en Dios Padre y en Jesucristo, ¿sí o no? Pero acá dice que han entrado encubiertamente. ¿Qué significaría esa palabra? Se disfrazaron. Parecen que son creyentes, parecen que están compartiendo la verdad, parece que están siguiendo la palabra, pero la verdad están así encubiertos. No son hermanos que quieren seguir la Escritura. Y otra cosa, dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Esto es muy importante entender. Hay personas que han sido a propósito colocados dentro de las congregaciones. A propósito colocados dentro de los hijos de Dios. Para ser condenados, pero están ahí. Alguien los colocó, alguien los puso y están ahí. Entonces no vamos a pensar que todos los que estamos reuniéndonos en la palabra estamos caminando hacia la gracia, hacia el camino de Dios. Entre ellos hay los que están destinados para perdición. Según la Escritura, nosotros estamos viendo según la Escritura. Los que están destinados para perdición. Eso es muy importante entender. ¿Y será que la Biblia nos va a mostrar un ejemplo? Porque eso necesitamos saber. A ver, ejemplo de que esto ocurrió. Porque esto asusta. Imagínense que le esté aquí. Primero, ¿a quién fue dirigida la carta? A los santificados, dice. A los guardados por Yeshua HaMashiach. Entonces, la carta no le dirigió. Y a ustedes los rebeldes que están en medio de ellos también le hablo. No fue así dirigida. Directamente fue dirigida a los hermanos netamente. Quiere decir que el que no está considerándose como parte de esta palabra, parte de este mensaje, al leer esta carta ya se va a identificar. Ya va a decir, Judas me está atacando o Judas me está menospreciando. Ya va a agarrar para sí estas palabras. La persona que está sintiendo en su corazón que no está cuadrando aquí, no está cuadrando con este mensaje que Dios está dando, en ese momento al leer esta carta de Judas o cuando se lea en las congregaciones, se va a dar cuenta, a mí me está hablando, a mí me está diciendo. Ustedes suelen entender así, ¿no? Bueno, esto es lo que Judas trataba de hacer entender, pero no le dirigió a ellos, dirigió a los hermanos, pero sí iban a escuchar también estas personas. Están ahí, pero no están para llegar al reino. Tienen otro objetivo, tienen otro propósito. ¿Y quiénes serán estas personas? Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten, fíjense primeramente, convierten en libertinaje la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es la oportunidad que Dios te está dando de poder servirle nuevamente. Antes vos estabas condenado por causa de tus pecados, o antes vos eras esclavo porque no tenías la libertad por medio de Dios, y Dios te dio la gracia de darte la libertad, la gracia de sacarte de ese mundo pecaminoso para servirle, para caminar conforme a sus deseos. Pero entraron algunos a decir, no, ahora estamos bajo la gracia, ya no necesitamos hacer estas cosas. Ya no necesitamos hacer esto, no necesitamos hacer aquello. Ya ahora podemos vivir libremente. Ahora podemos comer de todo, podemos celebrar de todo, podemos hacer todo porque estamos bajo la gracia. ¿Han escuchado ese argumento, no? Entonces, ¿qué han hecho? ¿En qué le han convertido a la gracia? En libertinaje. Porque Dios te dio una libertad, pero para que vos tengas buena vida. No para que esa libertad use para derroche. Imagínense que nosotros... Yo que tengo hijos ya que están creciendo y son adolescentes, jóvenes, me piden permiso, papá, queremos salir, queremos ir ahí en la casa a un amigo, compartir. Entonces, si yo les doy libertad, sí pueden ir. Eso quiere decir que esa libertad significa que pueden hacer todas las cosas que quieren. ¿Quiere decir eso? No, ¿verdad? Quiere decir que yo les estoy dando la libertad de poder vivir correctamente, de no sentirse esclavizados. Pero al entender ellos qué significa esa libertad, directamente van a saber cómo comportarse. ¿Me entienden? ¿No? Pero algunos, por fin me dejó salir, ahora sí. Y al salir de su casa ya piensa que puede hacer lo que quiera, que puede vivir como quiera. No, eso se llama libertinaje. De la misma forma, Yeshua nos salvó, nos rescató,
pero no quiere tenernos ahí amarrados, no quiere tenernos ahí esclavizados. Nos ha dado una libertad para hacer lo que es correcto, para vivir de una forma correcta. Para eso nos ha dado la libertad. No nos dio la libertad para transgredir sus mandamientos, ni mucho menos para dañar nuestra vida. Transgredir los mandamientos de Dios automáticamente daña nuestra vida. Automáticamente. Uno al transgredir las leyes de Dios ya está dañando su vida, la vida de su comunidad, su grupo, todo, según la Escritura. Bueno, entonces convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano. ¿Cómo es que le podemos negar? Entonces, cuando yo convierto la gracia de Dios en libertinaje, quiere decir que algo estoy cambiando. Por ejemplo, acá dice, no harás tal cosa, pero yo digo, sí, pero ahora se puede hacer. ¿Qué estoy haciendo yo? Le estoy negando al que escribió eso, al que estableció eso como mandato, le estoy negando. Le estoy sacando autoridad. Un ejemplo, el Shabbat. Un ejemplo, solamente un ejemplo. El Shabbat está establecido en la Torah, en la ley, en los 10 mandamientos, que sea el séptimo día de la semana. 6 días trabajarás, más el séptimo día será Shabbat, reposo para tu Dios. No harás esto, dice. Pero hoy en día hay algunos que están en la gracia, entre comillas, y dicen, no, el Shabbat ya no es necesario más. O ahora podemos tener reunión todos los días y alabar a Dios, que no está mal. O ahora el día establecido por Dios, es el primer día de la semana. Entonces, al hacer eso, automáticamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy rechazando al Dios Todopoderoso, rechazando lo que Él estableció y poniendo un argumento que creo que es el correcto. Porque voy a empezar, ¿por qué el domingo? No, porque el domingo Jesús resucitó, porque el domingo es Pentecostés, porque Pablo se reunía el primer día de la semana. Entonces estoy poniendo argumentos que yo creo. Y eso es lo que hacen los que entran encubiertamente. Empiezan a poner sus ideas, sus planes. Empiezan a sacar, a convertir la libertad en libertinaje. ¿Me están entendiendo, no? Entonces, ahí es un ejemplo. ¿Qué otro ejemplo podríamos tener? Las alimentaciones, un ejemplo, ¿no? Está establecido en la Torah, en la ley de Dios, en los mandatos, como base de la santidad. Fíjense, base de la santidad que comes. Se relaciona mucho lo que comes con tu santidad. Y usted observe nomás, las personas que consumen exageradamente algún tipo de alimento hasta tienen mentalidad todo corrompida. Hasta su mente está todo corrompida, generalmente por las alimentaciones que consumen. Las personas que consumen alimento adecuado, bien, como dice la Escritura, hasta tienen una mente diferente. Y si ustedes analizan todos los alimentos que Dios estableció para su pueblo, que su pueblo comía, era para que tenga la mente más abierta, el cuerpo más sano, todas esas cosas ya estaba previendo Dios. Entonces, pero hoy en día aparecen grupos diciendo, no, ahora solamente le haces una oración y bendices y eso ya está permitido. Ya se puede consumir. Todas esas cosas que Dios había prohibido, por alguna razón Dios dijo no, pero otras personas le dicen que sí. Entonces, ¿qué están haciendo? Están negando a Dios y al Salvador. Le están negando, porque Él murió precisamente por esas transgresiones que teníamos. Entonces, ahí podemos darnos cuenta quién le niega y quién no. No va a negar, no creo en Dios, no creo, pero niega lo que ordenó, lo que estableció. Niega su palabra. ¿Están entendiendo, no? Bueno, versículo 5. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Fíjense, un ejemplo está dando. Dios había salvado a todo el pueblo de Israel. 600,000 habitantes de Israel había salvado. Varones de mayores de 20 años. Podemos calcular que eran casi 3 millones de personas. Pero entre ellos, ¿qué clase de gente había? Había gente que no creía. A todos los salvó, a todos. Abrió el mar, todos cruzaron. Cuando cayó el maná, todos comieron. Cuando la nube les cubría, a todos les cubría. Pero algunos no creían. Estaban ahí, pero no creían. Entonces, ¿qué hizo Dios?
con los que no creían, dice, destruyó a los que no creyeron. ¿Así dice o no? Destruyó a los que no creyeron. Eso es como Judas está explicando. Mira, en la Torá dice que Dios destruyó, aunque ellos salieron, pero Dios los destruyó. Si vamos a ver dónde está eso, Éxodo capítulo 12, 51 primero. Vamos a ver, Éxodo 12, 51. Éxodo 12, 51. Y aquel mismo día sacó el Señor a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Eso es cuando Dios los liberó. A todos los liberó. Pero después, ¿qué ocurrió? Éxodo 12, 51, ¿no? Ahora, Números capítulo 14. Números capítulo 14. Números capítulo 14. Versículo 29. Ya por haber pecado contra Dios, por haber rechazado su palabra, esta fue la sentencia que Dios le dio a esa gente. Fíjense lo que dice. 14:29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Entonces el resto de los habitantes que tenía mayor de 20 años que salieron de Egipto no van a entrar. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. Le desafiaron, entonces Dios no los permitió entrar. Estamos viendo, ¿no? Ahora vamos a otro texto en Hebreos. En Hebreos capítulo 3. Fíjense qué escribe el escritor de Hebreos. Hebreos capítulo 3, desde el versículo 12. Dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Así está diciendo, ¿no? Cuiden que no haya en su corazón el corazón malo de incredulidad y que te haga apartar del Dios vivo, dice. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Pecado es transgresión a los mandamientos de Dios. Porque somos hechos participantes del Mesías, dice ahí, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y pregunta, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Habiendo oído la voz de Dios, le provocaron, dice. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró que no entraría en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Dice. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Qué es incredulidad? Rechazaron lo que Dios le había establecido. Cuando ellos rechazaron a Moisés, en la Biblia sale, en Números sale que ellos le rechazaron a Moisés. No era Moisés lo que rechazaron. Ellos rechazaron la tierra prometida que Dios le había dado. Ellos dijeron, nosotros no podemos vivir en esta tierra está lleno de gigantes, lleno de malhechores. Dios nos trajo a una tierra mala, nosotros queremos volver a Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Todo el plan de Dios ellos menospreciaron. El reino que Dios tenía pensado establecer, no. Queremos volver al mundo. Queremos vida tranquila, no queremos que nos carguen con estos problemas. Dios que se vea con sus cosas. Nosotros queremos regresar como vivíamos antes. Bueno, entonces todos murieron ahí. Estos salieron por salir nomás. Estos no estaban preparados para entrar en ese reino. No eran dignos, según la Escritura. Ahora sí, volvamos a Judas. Después, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas,
para el juicio del gran día. También aquí aparecen unos ángeles, que dice la Biblia, no guardaron su dignidad. Los ángeles fueron creados para servir a Dios. Eran seres celestiales, seres consagrados, seres muy divinos. Pero estos ángeles tuvieron el pensamiento de que ellos podían hacer cosas más que su creador y dejaron esa santidad, esa dignidad que tenían, o sea, ese cuerpo celestial, y vinieron y transgredieron en la tierra. Ellos fueron los que vinieron a corromper la tierra cuando vinieron a juntarse con las hijas de los hombres, ¿no? Vinieron a corromper a la humanidad, vinieron a corromper la creación de Dios, y por esa razón Dios los castigó. Dios le dio realmente juicio. Y vamos a ver un poco lo que dice acerca. ¿Quién encabezaba a estos ángeles? Vamos a Isaías capítulo 14. Este era el pensamiento que tenían estos ángeles. Isaías 14. Proféticamente el profeta Isaías está mencionando lo que hizo el jefe de todos estos ángeles en el reino. Dice 14:11. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Lucero era el nombre que tenía el ángel principal, que después fue el diablo, Hasatán, ¿no? Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, este era el corazón que tenía Satanás, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este era el plan que tenía Satanás y el que transmitió a todos esos ángeles que cayeron. Precisamente ellos descendieron y hicieron su cuartel general en el monte Hermón, en el lugar donde Dios iba a establecer su alianza, su pacto. Ahí ellos vinieron y se establecieron y esperaron al Hijo de Dios ahí. Ellos querían gobernar ese lugar, querían controlar ese lugar, porque ellos sabían que ahí iba a ser establecido el reino de Dios. Por eso, cuando Dios le envía a los israelitas a la tierra de Canaán, ellos vieron a los gigantes todavía habitando ese lugar. Y cuando Satanás desciende aquí, engaña a Adán y Eva para apoderarse precisamente del huerto del Edén. Todas estas cosas nosotros estamos viendo que hacía gente que se infiltraba. Dios tenía sus planes y el diablo se infiltraba. Entonces también el diablo tiene sus agentes encubiertos que mete ahí para interrumpir el plan de Dios. Eso está explicando la Biblia. Pero tarde o temprano fueron descubiertos. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Vamos a otro texto, Ezequiel 28. Ezequiel 28. Una más clara explicación de quién era estos personajes. Ezequiel 28. 28 desde el versículo 12. El versículo 12 vamos a mirar. Dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Por qué está hablando sobre el rey de Tiro? Porque la manifestación que está teniendo actualmente el rey de Tiro es lo mismo que ha tenido este diablo que estaba en el reino de los cielos. Rebelándose contra Dios, este rey también se consideraba un dios. Recuerden que casi todos los reyes tiranos que han estado en la tierra siempre se han considerado Dios, desde Nimrod. Siempre ellos han considerado que tenían el lugar de Dios. Entonces, ¿el espíritu de quién habían recibido ellos? Precisamente el espíritu de Satanás. Satanás es el que pone en sus corazones para que ellos se sientan como dioses, como querer alcanzar la altura máxima. Ese no es espíritu de nuestro Creador. Los reyes del pueblo de Dios siempre se sometían y sabían que ellos eran hombres nada más.
Nunca ningún rey del pueblo de Dios se ha considerado un Dios. Pero increíblemente los demás pueblos, siempre sus reyes o sus gobernadores eran considerados dioses. Hasta hace poco, en la Segunda Guerra Mundial, el emperador de Japón, ¿cómo se llamaba? Hirohito, él se consideraba Dios. Ustedes saben que él se consideraba Dios. Los japoneses peleaban pensando que estaban dando su vida por Dios. Hasta que Japón se rindió. Ahí se dieron cuenta, por lo visto, nuestro Dios no funciona, ¿no? Se rindieron, ¿no? Eso era increíble. Esto era casi nuestra época todavía. Ustedes lean un poco y van a ellos. Por eso los japoneses daban su vida. Morían por su Dios. Así. Bueno, entonces, ¿qué dice aquí? Versículo 12, ¿no? Hijo de hombre, levanta andecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jasper, crisólito, berilio, onice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿De quién está hablando? Del Hijo de la Mañana, del Lucero. Él es el que estuvo en el huerto de Edén. Él es el que estaba formado de piedras preciosas. Por eso cuando los ángeles caen, vienen a la tierra, ellos son los que le enseñan a los hombres, a las mujeres, el valor de las piedras preciosas. De lo que vale el oro y todas estas joyas, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos tengan vanidad, para que codicien estas cosas. Imagínense que en el reino de los cielos, las calles van a ser de oro. Quiere decir que vamos a pisar el oro, ¿no? Nosotros ahora pisamos empedrado, ¿no? Es nuestra calle, ¿no? Pero ahí las calles van a ser de oro. Quiere decir que no es tan valioso. Va a ser algo para adornar, algo lindo. Las paredes eran de oro, ¿no? Quiere decir que es para hacer pared. No vamos a tener que tener un pedacito de oro en nuestra, ahí guardado. Pero los ángeles le hicieron creer que este material era codiciable, agradable, y bueno, y así ocurrió. Versículo 14. Tú, querubín, dice, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Maldad es anomía, ¿no? Quiere decir oposición. Se halló en tu corazón oposición. Entonces por eso nosotros vemos que estas personas que empiezan a oponerse a Dios tienen este corazón. Y estos seres, estos ángeles que siguieron a este ángel caído, están destinados a una prisión eterna. ¿Quedó claro este punto, no? Bueno, volvamos a Judas. Ya estamos acercándonos a los versículos finales de esta primera parte. Después, versículo 6, ¿no? Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Morada significa su cuerpo, su vida. Abandonaron ese cuerpo celestial para corromperse. Es igual que nosotros tenemos un cuerpo para servir a Dios. Una vez que hemos sido rescatados por la sangre del Mesías, por la sangre de Jesús, nosotros somos templo de Dios. ¿Es así nos dice la Biblia o no? Somos templo. Pero, ¿qué pasa si una persona destruye este templo? ¿Cómo se destruye este templo? Usando para otras cosas. Dios le destruirá, dice. Así dice el apóstol Pablo. Es como abandonar tu morada. Dejar el objeto de tu vida. Bueno, estos ángeles, su propósito era ser servidores de Dios. Eso era algo digno, era algo increíble. Ellos están para servir a Dios, pero ellos prefirieron venir aquí y corromperse. Porque muchos ángeles eran enviados a la tierra, pero ellos eran enviados para cumplir la función que Dios le mandaba. Los que acompañaron a Dios cuando se presentaron con Abraham, que fueron a destruir Sodoma y Gomorra, ellos no fueron a corromperse ahí con los hombres de ahí, ellos fueron a traer juicio sobre esa tierra y cumplieron el plan de Dios. El ángel Gabriel que vino y le habló a Daniel, que le habló a María, ellos son ángeles que fueron enviados con propósito de servir a la voluntad de Dios. Pero estos ángeles, ¿para qué vinieron a la tierra? Vinieron a corromper la humanidad. Por eso eran dignos de ser enjuiciados. Y esa es la mentalidad que reciben
muchas personas cuando son influidos por este espíritu, por este rúa, por este aire de oposición. Se halló en ti oposición, maldad. Sí. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Desde lo que estamos viendo acá nos estamos dando cuenta que Judas nos está mostrando cuál es la característica de la gente que se opone a Dios. Nos dio el ejemplo de los israelitas que salieron de Egipto y que al final que ellos rechazaron el reino, rechazaron todo lo que Dios quería y querían volver a Egipto. Entonces, ¿cuál es la característica de la gente que no le gusta las cosas de Dios? Cuando Dios le pone un plan, no, yo quiero volver a lo que tenía antes. También vimos lo que ocurrió con los ángeles que habían caído, que querían tener posición, querían tener estatus, querían estar arriba de Dios. Entonces vemos nosotros que mucha gente, inclusive en las religiones, muchos líderes quieren estar siempre encima de los demás. Inclusive nosotros tenemos la verdad, nuestra iglesia es la única verdadera, lo que nosotros decimos es lo que vale, todos los demás están corrompidos, por ejemplo, esa mentalidad. Todos están mal. Yo soy el único líder, lo que yo digo es la verdad. Entonces, quieren como ascender, subir arriba. Entonces vemos una característica también que tenían los ángeles que corrompieron. Y después vemos también una vida corrupta, una vida de desenfreno. Y lastimosamente la humanidad, la religión está llegando a eso. Están empezando a traer a actividades que no tienen nada que ver con Dios, supuestamente para ganar a Dios. No sé si me entiende. Y de ahí ya se va a muchas cosas. Eso es lo que ocurrió y por eso compara con Sodoma y Gomorra. ¿Quién estaba viviendo en aquel tiempo en Sodoma y Gomorra? Lot estaba viviendo ahí. Por la gracia de su tío, él fue rescatado. Entonces, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, en los últimos tiempos va a ser común contradecir lo que Dios ya estableció. En los últimos tiempos va a ser común. La naturaleza del hombre, ¿qué es? Un hombre casarse con una mujer, tener sus hijos, eso Dios estableció. Pero en los últimos tiempos ya van a salir nuevas ideas. No, ahora pueden estar hombre con hombre juntos, se pueden casar, hasta pueden adoptar hijos, eso es legal. Inclusive hablar en contra de eso es como menospreciar o estar haciendo discriminación. En los últimos tiempos así va a ocurrir. Entonces la sociedad va a ser tan fuerte que la iglesia va a tener que aceptar este punto. Sí o sí va a tener que aceptar. La cristiandad en general va a tener que reconocer, bueno, son así, ¿qué vamos a hacer? Son nuestros hermanos, tenemos que amarle. Eso no quiere decir que uno no le ame a esa persona. Pero de ninguna manera se puede aceptar estas cosas, porque estas cosas vienen del enemigo. Claro, que el que tiene este punto de vista directamente te va a decir, eso es religiosidad y cada quien con su religión. Pero la naturaleza también nos enseña algo. Hay una parte en el libro de Job que dice, si no podés entender lo que yo te digo, observa la naturaleza. Mira cómo se desarrolla todo el ambiente y ahí vas a entender lo que yo te estoy hablando. Cuando una persona ya no capta el mensaje de Dios, Dios le pide que observe cuál es la naturaleza que le ha dado a cada cosa, a los animales. ¿Cómo se comportan los animales? Los animales muchas veces hacen cosas que es normal, pero los hombres hacen peores cosas. Así. Bueno, versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Qué significa mancillan la carne? Pisotean, menosprecian la vida de las personas y sus vidas también. Rechazan la autoridad. Hay una autoridad que es sobre toda autoridad.
Eso nosotros tenemos que entender. ¿Cuál sería la máxima autoridad entre todas las autoridades? Dios, ¿no? Dios es la máxima autoridad. Dios le entregó esa potestad acá en la tierra, ¿a quién? A Yeshua. Este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, a él oír. Toda esa autoridad le entregó a Yeshua. Por eso Yeshua, con su vida, sacrificándose, ha limpiado y nos ha perdonado todas nuestras transgresiones porque Dios le dio esa autoridad. Y Él tiene el poder de perdonar pecado. ¿Se acuerdan cómo le recriminaban cuando Él decía tus pecados te son perdonados? Él tiene esa autoridad, Dios le dio, aquí en la tierra, para manifestarse entre nosotros. Es el poder de Dios con nosotros, habitando entre nosotros. Le dio esa máxima autoridad. Ahora, ¿pero qué es lo que le daba autoridad a Yeshua? ¿Qué es lo que hacía que Él sea autoridad? Él hablaba lo que Dios habló. Eso era lo que le daba autoridad. Si Él hubiera hablado lo contrario de lo que Dios habló, no hubiera tenido ninguna autoridad. Por eso cuando Yeshua predicaba, la gente dice que lo oía como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. ¿Y qué sería lo que la gente distinguía que Él habla con autoridad? Las escrituras, la palabra. Porque cuando Él habló a los 2 discípulos que se estaban yendo a Emaús, ¿cómo les convenció de que Él era el Mesías y que Él era el Hijo de Dios? Moisés, los salmos y los profetas. Comenzando desde esta escritura les mostraba todo lo que decía. Y ahí les hizo entender, Él es quien dice. Entonces la autoridad de Yeshua está sujeta a la palabra. Por eso cuando Satanás le quería tentar, que él decía, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces nadie podía sobrepasar su autoridad. Entonces, ¿qué es lo que hacen esta gente? Estos opositores, estos rebeldes, se rebelan contra esa autoridad. Siempre están rechazando la escritura, la palabra, los textos que Dios estableció. Entonces, directamente le rechazan a las potestades celestiales. Estamos viendo lo que dice la escritura. No obstante, de la misma manera, versículo 8, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y acá algo muy interesante, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Qué es lo que ocurrió? Según algunos relatos, cuando muere Moisés en el lugar donde Dios le mandó, él iba a ser sepultado en un lugar secreto, en un lugar donde nadie podía encontrar, para que no sea usado su cuerpo como adoración o como idolatría. Pero aparece Satanás, y Satanás quiere apoderarse de ese cuerpo. ¿Cuál sería su propósito? No lo sabemos. Inclusive algunos creen que tal vez quería entrar en él y manifestarse otra vez y convencer a la gente de otra cosa. Podía hacer eso Satanás. De todo podía hacer con el cuerpo de Moisés. Moisés era un ser muy importante en ese tiempo. Pero viene el ángel Miguel y tiene una contienda con él. No sé cómo habrán peleado. Ahí fuera, déjate, Satanás. Ahí había la disputa, ¿no? Cada uno quería llevar ahí el cuerpo de Moisés, ¿no? Quería cubrir. Pero Satanás era terco. Satanás le desafiaba. Entonces, dice que Miguel no le tiró ninguna maldición. No le dijo, maldito eres Satanás, hijo de Satanás. No es eso. Eres un demonio, No le dijo nada. Dice que él respetó algo que se llama orden. Porque en la antigüedad, Lucero era el jefe de todos los ángeles. Ustedes saben, él era el jefe. Dios le puso como jefe. Él era el superior, era el principal. Y los otros eran sus súbditos. Miguel eso entendió. El único que puede darle maldición o hacerle un castigo es su creador. Yo no. Así él entendió. Imagínense. Nosotros, ¿en quién podemos ver ese mismo corazón? En alguien muy importante, el rey David. ¿Se acuerdan del rey David? Cuando Saúl le perseguía, cuando Saúl le quería matar, le mandaba a buscar para asesinarle, porque tenía celo de él. David tuvo varias veces la oportunidad de matarle a Saúl, pero no.
Él fue ungido por Dios. Dios le puso en ese lugar. Por más rebelde que sea, Dios tiene que sacarle. Yo no le voy a sacar. Dios tiene que hacer su justicia. Porque para mí Él sigue siendo el ungido de Dios. Eso es tener el corazón de Dios. Eso es respetar la orden, la autoridad. Y el mismo Pablo dice también, ¿no?, que nosotros respetemos la autoridad establecida. Por más que no nos guste, ¿no? No me gusta ese intendente, no me gusta ese presidente, pero por algo está ahí. Dios le puso para algo. Es decir, y muchas veces ellos se sometían. Si llegaba el tiempo de hacer juicio, Dios iba a hacer juicio. Cuando llegó el tiempo de enjuiciar a Egipto y a su faraón, Dios hizo el juicio. Nunca fueron los israelitas que hicieron juicio. Dios estableció. Dios condenaba a los que no cumplían correctamente. Nosotros estamos viendo que así está mostrando. También al rey Nabucodonosor, Dios le puso como autoridad. Jeremías vino y le dijo al rey de Israel: Nabucodonosor es ahora tu rey. Y eso no le gustó al rey de Israel. ¿Estás loco? Vos sos un traidor. En vez de estar apoyándome a mí, que soy tu rey, estaba apoyándole a ese pagano. Pero él le dijo: no, yo no le apoyo a ese pagano. Yo apoyo lo que Dios dice. Y Dios dice que él ahora es su siervo. Y vos sos el rebelde. Es como para no creer, ¿no? Para no creer. Pero después, si nosotros leemos, Nabucodonosor llegó a ser un rey que tuvo mucha fe en Dios. Creyó la palabra de Dios. Entendió el poder de Dios. Entendió el plan de Dios. Más que los reyes de Judá. Ahí podemos darnos cuenta del plan de Dios. Entonces, Miguel tiene ese concepto y nos está explicando aquí. Judas está tocando ese acontecimiento. Acá vamos a ver Daniel capítulo 10. Algo similar ocurrió también. Una lucha entre poderes. Daniel capítulo 10. Es una visión de Daniel junto al río. Versículo 12 vamos a leer. Daniel 10, 12. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Después, versículo 12. Mas el príncipe del reino de Persia, fíjense que está hablando de un príncipe de un reino. Dice: se me opuso delante durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces el ángel Gabriel está hablando acá, ¿no? Él venía para traerle las buenas nuevas a Daniel, pero dice que el príncipe de Persia se le interpuso. Y durante 21 días estaba ahí: no vas a pasar. Entonces el príncipe de Persia tiene el poder para detener a un ángel. ¿O de quién está hablando acá? Está hablando de un demonio que se apoderó de ese reino. Y que está controlando ese reino. Y que maneja ese reino. Pero vino otro ángel, el ángel Gabriel, y le puso ahí. El ángel Miguel, le ayudó y logró que Gabriel pueda continuar su misión. Entonces eso es muy importante porque muestra que nosotros no vemos nada, pero hay una lucha de poderes. Hay una lucha de seres celestiales ahí. El bien y el mal están peleando y nosotros caminamos tranquilamente. Tal vez viene una bomba gigante contra mí y alguien pone ahí, nos ataja. Algo está sucediendo. Sí. Los ángeles, las huestes celestiales están cuidando a su pueblo. Están protegiendo a su pueblo. La misma manera que cuando venían las plagas hacia Egipto, ¿por qué no caían hacia donde estaban los israelitas? Porque los ángeles protegían, los ángeles cuidaban. Así como cuidaban a Yeshua también, le protegían, le tenían siempre ahí al lado. Él no necesitaba hombres que le custodien. Si él fue capturado por los romanos, fue porque él mismo se entregó. Así le dijo a Pedro: yo puedo llamar a una legión de ángeles que me protejan, pero esto yo estoy haciendo voluntariamente. Entonces nosotros podemos estar seguros de que Dios está cuidando nuestras vidas. Amén. Ángeles nos están protegiendo y están peleando para que nosotros continuemos adelante. Durante que los israelitas estaban avanzando, dice que había una columna de nube durante el día y columna de fuego durante la noche. En algunos textos, en algunas partes, los comentaristas dicen que esa columna de nube eran ángeles que estaban dando vuelta con sus espadas, cubriendo a Dios.
Entonces durante el día se veía como una sombra gigante. Y durante la noche, como sus espadas son luminosas, se veía como una columna de fuego. Eran ángeles que lo rodeaban así. Rodeaban. Era la presencia de Dios y ángeles custodiando ahí al pueblo de Dios y cubriéndola a él. De la misma manera Dios está cuidando nuestras vidas. Amén. Bueno, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Blasfemar quiere decir, rechazar o murmurar algo que ni siquiera entiendo. Por eso hablar cosas que ni siquiera sé. Es como nosotros escuchamos que algunas personas se burlan, por ejemplo, de las actividades que hacemos, las fiestas bíblicas. Está bien. No le gusta, está bien. Pero burlarse, no sé, cuando uno le habla acerca de la alimentación, y eso ya, como sentirse como menospreciar esas cosas, es como estar menospreciando a Dios, porque esto está escrito en la Biblia, está establecido en la palabra. Entonces, lo que pasa es que estas personas no entienden, no saben y viven como animales irracionales. Al final, muchos que se autodenominan creyentes viven peor que animales, porque los animales son los que hacen las cosas sin entendimiento, supuestamente. Pero nosotros que tenemos la palabra, tenemos que tener más sabiduría. Dios quiere un pueblo sabio. Amén. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Vamos a... Esto fue Palabras de Vida Eterna. Para más información, al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.